Ok, perfecto. Entonces comenzamos a grabar de nuevo la segunda parte. Vamos a dejar la otra como una parte de problemas. Y fíjense, lo que estábamos resolviendo era este ejercicio que está aquí. No sé si pueden ver este, mi pantalla ahorita. Está compartiendo la pantalla. Entonces fíjense, ahorita sí creo que la pueden comenzar a ver. Sí, no había cargado. Ahorita sí la pueden ver, ¿verdad? Denis, ¿la puedes ver? Sí, ok, perfecto. Entonces fíjense. Entonces estábamos viendo lo que era este ejercicio, estábamos tratando de explicar este efecto o este fenómeno de por qué se llegaba básicamente a estos dos compuestos que teníamos aquí. Estábamos haciendo este, no el anterior. Entonces habíamos visto el efecto de que básicamente en la silla más estable se eliminaba el cloruro, porque las sillas más estables aquellos en los cuales los grupos alquilo más voluminosos estén en posiciones ecuatoriales, y que era una eliminación BE2. Es una eliminación BE2 por la base. El nucleófilo es una base fuerte como tal. Entonces ocurría lo que era la eliminación de ese compuesto, de esa base. Ocurría BE2 por el que estábamos utilizando un nucleófilo, una base muy fuerte. Y aquí, que para poder eliminar yo tenía que irme a una silla inestable, y esa silla inestable hacía que los grupos voluminosos, que son los grupos alquílicos, se colocaran en lo que lo denominamos que son las posiciones axiales, y que una vez que terminaba de eliminar la silla, como vimos en la parte final del ejercicio, iba a ocurrir lo que era una reinversión de la silla para formar la silla más estable. Y bueno, aquí está la explicación del ejercicio. En el cloruro de neomentilo tengo los grupos voluminosos. Vamos a ver, para que vean acá, el cloruro en neomentilo, el primerito que están los grupos en cis, el cloruro y el isopropilo. Fíjense que la silla más estable que yo tengo es esta que está aquí, que el grupo isopropilo está en posición ecuatorial. Y tengo el cloruro en posición axial. Ambos tienen que estar cis, según lo que tengo aquí. En esta silla, como tal, yo no puedo eliminar porque este cloruro no tiene ningún hidrógeno en una posición antiperiplanal transdiaxial, y por lo tanto, para poder eliminar ese compuesto, yo lo que tenía que hacer era eliminar de una vez directamente en esta silla. Con etoxio de sodio llegaba este compuesto. Pero también era posible, fíjense que aquí va a haber hidrógenos en estas posiciones, es posible eliminar este hidrógeno de aquí arriba, que es el hidrógeno B. En el caso del cloruro de mentilo, tengo también esta silla, pero en este caso la silla más estable no es posible realizar ninguna reacción de eliminación, porque estos hidrógenos que están aquí no están en el mismo plano que el cloruro. Entonces tengo que invertir la silla, y esta silla en el cual yo tengo un grupo, vamos a verlo aquí en otro color, para un grupo isopropilo en posición axial y un grupo metilo en posición axial, es una silla muy inestable, pero aquí sí puedo eliminar, y el único que podía eliminar era este hidrógeno que está aquí abajo. Para justificar este compuesto, que después ocurre la reinversión de silla, lo único que me faltaba en el ejercicio era terminar de dibujar el CH3. Ahorita lo que vamos a terminar de ver son las condiciones que afectan las reacciones de eliminación, como son las condiciones del solvente. Como sabemos, una eliminación E2 es una eliminación que es un proceso concertado, al igual que las SN2. Se me van a favorecer las reacciones mientras mi solvente sea, un solvente polar aprótico. Pero fíjense, en una E2 la carga se dispersa entre 1, 2, 3, 4 y 5 átomos. Y como la carga se dispersa entre esos 5 átomos que yo obtengo ahí, si yo tengo un solvente polar aprótico,
Ok, si yo tengo un solvente polar aprótico y yo disminuyo la polaridad de ese solvente, voy a favorecer un E2 respecto a un SN2, debido a que el estado de transición de una reacción E2, la carga se distribuye entre un gran número de átomos, básicamente entre 1 la base, 2 el hidrógeno que extraigo, 3 uno de los carbonos, 4 el otro carbono y 5 el otro, el grupo saliente. Eso sería básicamente el producto de eliminación. ¿Qué reactividad tiene una reacción E2? Esto es súper importante. Fíjense, vamos a irnos a mi pizarra digital, esperemos que no tengamos problemas. Si yo tengo este sustrato, si yo tengo este sustrato que está aquí, esto con metoxio de sodio. Pueden colocar ahí en pantalla qué reacción ustedes creen que ocurren aquí. SN1, SN2, E1 o E2. ¿Qué reacción ustedes creen que ocurre ahí? Pueden colocarlo aquí en el chat. Fíjense, tienen una reacción. Tengo un haluro alquilo terciario y tengo un nucleófilo o una base muy fuerte. Como ustedes saben, los haluros de alquilo terciarios no van a favorecer o no van a reaccionar vía SN2. ¿Por qué? Porque para que se diera una reacción vía SN2, el nucleófilo, ¿verdad? Debería ser capaz de atacar por la cara opuesta al grupo saliente, pero estos grupos metilo son lo suficientemente voluminosos para impedir ese ataque. Cuando yo tengo esta condición de reacción, en la cual tengo un nucleófilo, que es una base fuerte, ¿ok? Un nucleófilo que es una base fuerte y un haluro alquilo terciario, ese compuesto no va a reaccionar vía SN2. Esta es una reacción vía E2. Lo que va a ocurrir es que este nucleófilo va a tomar un protón de un carbono, si este es el carbono alfa, va a tomar un protón de un carbono beta para que ocurra la ruptura del enlace carbono-hidrógeno y ocurra la formación de un nuevo enlace carbono-carbono y la ruptura del enlace carbono-bromo. Es decir, que si yo lo veo desde aquí como una proyección de Newman, el carbono de atrás, ¿verdad? O sea, voy a ver solo estos dos carbonos que están aquí. ¿Sí? El carbono de atrás, ¿qué tiene? El carbono de atrás va a tener hidrógeno, hidrógeno, que ese enlace tiene libre rotación, e hidrógeno, y el carbono de adelante va a tener, si yo quiero hacer una eliminación, bromo, es este carbono que está aquí, ¿verdad? Tengo un metilo y un metilo. Fíjense que el ataque, como estos metilos se disgregan sus cargas, yo puedo verlo aquí por MolView. Ajá, Denis, eso está buenísimo. No, no puedes dar un SN1 aquí, ¿ok? Esto es importante, te lo voy a marcar aquí. Fíjense, esto que está aquí, no puedes hacer un SN1. Y eso es una pregunta de Conchita de Mango que yo siempre les coloco porque no puedes formar cargas negativas en un medio muy básico. Fíjate, el medio es súper básico. Si tú pones a reaccionar etóxido de sodio con agua, sencillamente lo que se te va a formar es metanol más hidroxilo. Entonces, ¿qué ocurre? Si yo tengo esto que está aquí, ¿qué va a ocurrir con ese señor, con ese metilo? Vamos a abrirlo aquí. Con ese metilo, si ustedes tienen esto que está aquí, vamos a poner, sí, vamos a ponerlo, el mismo compuesto.
Vamos a adicionar los hidrógenos. Vamos a limpiar la estructura. Fíjense, y vamos a pasarla a 3D. Cuando ustedes la pasan a 3D, miren, aquí está el bromo, ¿verdad? Esto que está aquí es el bromuro, voy a ponerlo así. Ajá. El bromuro está aquí. Vamos a cambiar esto a coloración amarilla. El bromuro está aquí. Este es el grupo saliente. Este es el bromuro. Este es el bro. Br. ¿Qué tiene que venir? Tendría que venir el metóxido por aquí para que fuera una reacción de eliminación vía SN2. No se da vía SN1 porque recuerden que es un compuesto que está muy... Es un solvente, es un medio de reacción muy básico, no pueden formar carbocationes, entonces él va a tratar de entrar aquí. Pero ¿qué van a hacer estos hidrógenos? Van a impedir, en los metilos, van a impedir el ataque por la cara opuesta. Por eso es que es una reacción vía E2. ¿Qué va a ocurrir? En la reacción vía E2, yo tengo mi metóxido aquí. Voy a tomar este protón para que se rompa ese enlace carbono-hidrógeno, se forme un nuevo enlace carbono-carbono y se ocurra la ruptura del enlace carbono-bromo. Si está así, yo sencillamente lo que voy a obtener cuando formo esa reacción es un compuesto que va a ser carbono, CH2, una olefina prima, vendría siendo una olefina, en este caso trisustituida, perdón, disustituida, porque en torno al doble enlace yo solamente voy a obtener dos grupos alquilo. Entonces, vamos a continuar con lo que son las reglas de Zaitsev, como ustedes ya saben, y ya lo hemos visto, la olefina de Zaitsev es la olefina más sustituida. Esta olefina más sustituida es la que va a dar mayor producto de reacción. En el caso que si yo tengo este compuesto, fíjense, el carbono alfa es este que está aquí, yo tengo un carbono beta y otro carbono beta. Entonces, la olefina Zaitsev va a ser la que se forme cuando yo extraiga el protón para formar la olefina más sustituida, que vendría siendo aquí este hidrógeno, y la Hoffman se formaría cuando yo extraigo este hidrógeno de acá. Entonces esta sería la olefina Zaitsev, sería la olefina más sustituida, y es el producto mayoritario porque tiene mayor grupo dadores de densidad electrónica en torno a ese doble enlace, especialmente cuando se está formando ese doble enlace, necesita grupos dadores de densidad electrónica, y sería una olefina disustituida y esta sería una olefina monosustituida que vendría dando el producto de Hoffman. Aquí otra vez ocurre igual que las reacciones de eliminación vía E1, donde estamos hablando de donde hablamos sencillamente de el orden de prioridad de las reacciones. Aquí sería una olefina tetrasustituida, sería la más estable porque tiene 4 grupos alquilo. Después vendría una olefina trisustituida. Después, perdón, trisustituida, después una olefina disustituida. Las monosustituidas y las menos estables de todas, que vendrían siendo, por ahí no puede haber productos Zaitsev-Hoffman, serían las olefinas no sustituidas, que en el caso del, y la única que existe es el caso del eteno, ¿ok? ¿Qué ocurre? Generalmente siempre es más estable la olefina trans que la cis. ¿Por qué? Porque los grupos voluminosos en la olefina cis están adyacentes y va a haber repulsión electrostática. Mientras que en la trans, fíjense que yo no veo nada por aquí, ningún grupo repulsivo por aquí, ni por acá. Y aquí tampoco ocurriría. Esto lo pudiéramos ver, déjenme ver si en un modelo se da bien esto en MolView para que vean lo que yo les estoy diciendo. Ok, si yo tengo este compuesto aquí, vamos a congelar la estructura y uno lo hace sencillamente. No, deshacer aquí. Yo quiero que sea una olefina de esta manera. ¿Ven? Aquí está. Añado los hidrógenos, los metilos están en posición trans. Optimizo la estructura. Fíjense, los dos metilos o los metilos que tengo aquí están en posición trans.
Los metilos están en posición trans, ¿ok? Entonces, si yo tengo eso que está ahí, yo lo puedo tratar de pasar a una estructura 3D. Y como verán, fíjense que aquí, vamos a aumentar para que vean primero. Aquí, justo en esto que está acá, tengo un metilo que no ve al otro metilo, sino lo que está viendo es el hidrógeno, y este metilo no ve al otro metilo, sino lo que está viendo es el hidrógeno. Por esta razón, por las menores repulsiones electrostáticas que tienen esos alquenos en posición trans respecto a los de cis, es que las olefinas trans son termodinámicamente más estables que las olefinas cis. Y de hecho existe isomerización, producto de estabilidad termodinámica, que ustedes pueden formar un compuesto cis, y con el tiempo ustedes ven que se va a rearreglar para formar el compuesto trans. Entonces, fíjense, aquí yo tengo mis respectivos productos de eliminación que yo pudiera explicar, por ejemplo, acuérdense del término eritro y treo que vimos en estereoquímica. Eritro era que estaban del mismo lado de la molécula y treo que estaban del lado opuesto de la molécula, la proyección estereoquímica de Fischer. Esto es un término derivado de los azúcares, eritrosa y treosa. Entonces, si yo hago la eliminación para una eliminación BE2, ¿y cómo sé que es una eliminación BE2? Sé que es una eliminación BE2 porque sencillamente estoy utilizando una base suficientemente fuerte, ¿verdad? Y no puedo tener una eliminación vía E1. Uno de los compuestos, el treo, me va a dar lugar a un estereoisómero trans y el eritro me va a dar lugar a un estereoisómero cis. Un ejercicio similar con erito y treo están subidas en las clases de ejercicios que les subí el día, creo que fue el día de ayer. Sí, el día de ayer les subí unas clases de ejercicio al grupo de Facebook y ahí tienen varios ejercicios donde está resuelto este problema. Ok, uno de los factores que favorece la formación de las sales de onio como tal es, o de las olefinas Hoffman, son las sales de onio. ¿Qué ocurre? Una sal de onio es esto que está aquí, es un nitrógeno cargado positivamente. Fíjense que él ya está completamente saturado, no tienes para electrones libres, o una sal de sulfonio que está completamente saturado. ¿Qué va a ocurrir con esta sal de onio? Va a ocurrir que la sal de onio extiende ese par, esos grupos metilo, de manera tan grande que va a impedir que se extraiga. Fíjense que el grupo saliente es la sal de onio, es el carbono alfa, y yo tengo dos carbonos beta. La sal de onio va a impedir que yo tome estos protones de la posición beta. ¿Verdad? Va a impedir especialmente que yo tome el protón de la posición beta interno y me va a tener que tomar en cuenta, o me voy a favorecer para tomar el protón o el hidrógeno del carbono beta más externo, y por lo tanto, fíjense que con la sal de onio yo invierto el producto y la olefina Hoffman me da un 95% y la Zyset solo me da un 5%. Vamos a ver ese ejercicio, vamos a llevárnoslo a nuestro simulador para ver si podemos ver lo que les estoy diciendo. Fíjense, tengo este compuesto, ¿verdad? Vamos a adicionar los hidrógenos. Aquí vamos a tomar una sal de onio. La sal de onio vendría siendo con nitrógeno. Y este nitrógeno estaría cargado, fíjense, uno, 2, 3 compuestos cargados positivamente. Adicionamos nuestros hidrógenos. Fíjense cómo estaría este grupo, este par de nitrógenos, cómo estaría. Optimizar 3D tridimensionalmente la estructura. Miren lo voluminoso que está. Es que está tan voluminoso que ya uno no puede ver ni siquiera la cadena, pero la cadena va de esta manera. Esta sería cadena carbono 1, carbono 2, carbono 3, carbono 4 y carbono 5. Yo tendría
Este es el grupo saliente, el carbono alfa. Me interesa que este sea el grupo saliente porque sencillamente para una reacción de eliminación el nitrógeno sale cargado positivamente, sale con el par de electrones. El nitrógeno, al ser cargado positivamente, va a incrementar la acidez de los hidrógenos terminales y va a impedir, fíjense lo voluminoso que es él, va a impedir que una base, por ejemplo, venga y se acerque por aquí y extraiga un protón interno. Aquí se ve, fíjense, esta es la cadena carbonada. Mi cadena carbonada, esto vendría siendo el carbono 1, carbono 2, carbono 3, carbono 4 y carbono 5. ¿Yo dónde puedo hacer la eliminación? Si tengo una base, especialmente en una eliminación E2, una base fuerte, yo puedo tomar o uno de estos hidrógenos de aquí, ¿verdad? O uno de estos hidrógenos de acá, porque ambos son los carbonos beta. Pero fíjense que estos grupos son tan voluminosos, vamos a verlo para que ustedes lo vean, que tomar el hidrógeno, esta posición aquí interna es complicado, mientras que tomar esto de aquí está totalmente disponible. Entonces, una sal de onio, una sal de sulfonio, incrementan la acidez de los hidrógenos terminales e imposibilitan tomar esos hidrógenos internos y por lo tanto van a incrementar el producto de la olefina Hoffman. Recuérdense que la olefina Hoffman vendría siendo la olefina que es menos sustituida. Esta es la olefina menos sustituida, esta es la olefina Hoffman, ya. Esta es la olefina Hoffman, es la olefina menos sustituida. Que nada, fíjense aquí, en torno a este doble enlace tengo un solo grupo alquilo, mientras que la olefina Zayset aquí tengo dos grupos alquilo. Aquí, ¿ok? Porque las sales de onio, vamos a cambiar al resaltador, favorecen la orientación Hoffman debido a que la olefina es menos sustituida, es el producto mayoritario, ¿ok? Entonces, cuando yo tengo una sal de onio, yo voy a favorecer la orientación Hoffman porque voy a obtener la olefina menos sustituida, va a ser el producto mayoritario por dos factores. Incrementan el impedimento estérico, facilita la extracción de los hidrógenos terminales y las sales de onio incrementan la acidez de los hidrógenos terminales. Entonces, si yo tengo esta molécula que está aquí, esta es la sal de onio. El hidrógeno terminal va a ser más acídico y por lo tanto va a ser más lábil, va a ser más fácil que una base rompa ese enlace carbono-hidrógeno que un hidrógeno interno que va a ser menos acídico. Otro factor que favorece la orientación de la olefina Hoffman, la Hoffman es la menos sustituida respecto a la olefina Zayset, es las sales voluminosas o las bases voluminosas. Por ejemplo, si yo tengo una base como terbutóxido de sodio, llámese, este es el terbutóxido de sodio, a pesar de que no existe un impedimento estérico muy grande en la extracción de un hidrógeno, en una reacción ácido-base, si yo tengo terbutóxido de sodio, que es una base suficientemente voluminosa, ¿qué va a pasar con esta base? Esta base tiene que tomar un protón, ya sea ataque nucleofílico aquí es muy difícil, se ataca el carbono alfa. ¿Por qué? Porque es muy voluminoso ese nucleófilo y no va a tender a formarse ese compuesto. Entonces, yo tengo la posibilidad de tomar un protón de aquí, del carbono beta, recuérdense, alfa, carbono beta, o tomar un protón de este carbono beta. Entonces, ¿qué va a ocurrir? La base tan voluminosa se le va a dificultar acercarse por esta vía y fíjense que va a ser más fácil extraer esto. Entonces, si yo comparo el producto, ¿qué significa esta gráfica que ustedes tienen aquí? Esto que ustedes tienen aquí es que si yo me voy por la vía de arriba con etóxido de sodio, tengo que la olefina Zayset tiene un 69% y la Hoffman un 31%. Si cambio la base por un terbutóxido de sodio,
pero en este caso sería terbutóxido de potasio, en terbutanol como solvente, la Zysec ahorita es el producto minoritario con un 27% y la Hoffman es el producto mayoritario con un 73%. Y eso va a ser sencillamente por lo que está ocurriendo en, en la dificultad que tengo para extraer un hidrógeno interno. Este tipo de reacciones de eliminación son sumamente importantes, y ya lo he visto en biología, en ciclos o procesos biológicos, y están todo este tipo de reacciones. Entonces son sumamente importantes. Entonces, yo por ejemplo tengo procesos de las reacciones de deshidratación para la conversión del ácido cítrico e isocítrico. Son procesos de eliminación que yo tengo en sistemas biológicos. Si yo quisiera comparar la E1 con la E2, vamos a hacerlo nosotros y después regresamos aquí, ¿ok? Vamos a regresarlo, vamos a hacerlo nosotros solos y después regresamos acá. Fíjense, si yo quisiera comparar E1 con E2, las reacciones E2, lo más importante que ustedes tienen que escribir y que se tienen que saber es la expresión cinética de velocidad. B, K por la concentración del sustrato para una E1, ¿verdad? Y para un E2 vendría siendo BK sustrato por mi respectiva base. Entonces, fíjense, si yo quisiera ver, por ejemplo, quién reacciona en una E1, reaccionarían los haluros de alquilo terciarios, ¿verdad? Y los haluros de alquilo secundarios. ¿Por qué? Porque si yo veo esta expresión cinética de velocidad, ¿qué me está diciendo? Que nada más depende del sustrato. Y si nada más depende de mi sustrato, ¿qué es lo que va a ocurrir? Que la reacción va vía un intermediario carbocatiónico. O sea, un intermediario carbocatiónico, ¿quién forma carbocationes más estables? Los haluros de alquilo terciarios y los haluros de alquilo secundarios. Una eliminación vía E1 es complicada que ocurra en un primario, al menos que sea muy estable ese compuesto o que, aparte de ser estable, el compuesto, por ejemplo, que sea un bencilo o un arilo, ocurra una migración. Una migración para ocurrir una transposición para formar un carbocatión más estable. Un solvente, si yo comparo la E2, con esto que está aquí, me dice que la base ya participa en el medio. Fíjense que aquí no, en la E1 no está la base, entonces es una base débil, generalmente es el solvente de reacción. Mientras que aquí en la E2 es una base fuerte. Generalmente es y participa el medio de reacción, perdón, una base muy fuerte. Entonces, ¿qué ocurre? Es una reacción que va a ser con una estereoquímica específica. ¿Quién reaccionará para una E1? Básicamente reacciona los terciarios, secundarios, los primarios y los no sustituidos. ¿Por qué? Porque la reacción de eliminación, mientras más impedido estéricamente yo tenga para realizar el producto de sustitución, más favorecida es. Esta reacción, la E1, no tiene estereoquímica en particular porque va vía formación de carbocatión. ¿Qué significa? Que no tengo ninguna, no tengo ninguna predicción estereoquímica. Cuando forma el carbocatión, sencillamente ese carbocatión va a tener una geometría plana trigonal. Mientras que la E2 sí tiene una estereoquímica específica. La estereoquímica tiene que ser una eliminación tiene que ser transdiancial antiperiplanal. Solvente en la E1, solvente polar prótico, pero preferiblemente que sea menos polar que en las reacciones de sustitución vía SN1, como veremos más adelante. Y el E2 tiene que ser un solvente polar, no polar, aprótico, y si es menos polar que la SN2, se verá favorecido. Entonces, fíjense, una vez con esa estereoquímica, yo puedo ver esto que está aquí, algunas cosas se me habrán olvidado. Fíjense, ¿quién reacciona más rápido en la E1? En la E1 sale primero el grupo saliente. En la E2, el grupo saliente y el hidrógeno salen al mismo tiempo. Entonces, en la E1 reaccionan más rápido los terciarios que los secundarios. En la E2, terciarios más que los secundarios, más que los primarios. ¿Por qué? Porque acuérdense que la reacción competitiva de la E2 es la SN2. La SN2 reaccionan primero los haluros de alquilo no sustituidos. Pero aquí yo no voy
mientras más impedido estéricamente esté el carbono alfa para realizar la reacción de sustitución, más fácilmente será extraer el protón del carbono beta. Bases. El AE1 es débil porque no participa el medio, no, la base es el medio de reacción, mientras que la E2 es una base fuerte. Déjenme ver que creo que tengo alguna pregunta aquí. Ok, hasta ahorita, ¿cómo va la grabación? Ahorita regreso, pensé que tenía alguna pregunta. Ok, mientras que en la E2, ¿verdad? En la E2, yo, si está muy impedido el sustrato, se me hace más fácil tomar el protón del carbono. Tiene el carbono, el protón del carbono alfa. La rapidez nada más depende de K por la concentración de haluro, mientras que aquí la rapidez depende de K, concentración de haluro por la base. ¿Cuál es el producto mayoritario? Es la olefina Zayset en la E1 y en la E2 también es la Zayset. Al menos que ustedes tengan esto que está aquí, una sal de onio. Si tengo una sal de onio, en la E2 se favorece la olefina Hoffman. No requiere una geometría especial para la eliminación. Aquí sí, el grupo saliente y el hidrógeno tienen que estar anti. No hay posibles rearreglos. En la E2, en la E1 sí hay rearreglos. Y su reacción competitiva de la E1, voy a escribirlo aquí abajo. La reacción competitiva es la SN1 y los rearreglos. Mientras que en la E2, la reacción competitiva es la SN2. Entonces, ahorita vamos a terminar de ver todo lo referente a la competencia entre las reacciones de sustitución nucleofílica alifática SN1. Recuérdense que la SN1 compite con la E1 y con los rearreglos. Aquí hay que incluir los rearreglos o las transposiciones y la E2 compite con la SN2. Entonces, si L es mi grupo saliente, quiere decir que este es el carbono alfa que va a ser electrofílico porque el grupo L va a extraer densidad electrónica y este es el carbono beta. Entonces, si yo ataco el carbono alfa para sustituir L por cualquier nucleófilo, es una sustitución. Si este nucleófilo se comporta como base y extrae un hidrógeno del carbono beta, voy a obtener una reacción de eliminación. Entonces, cuando yo favorezco el producto de sustitución respecto a eliminación, va a depender de varios factores. Va a depender de la estructura del sustrato. Por ejemplo, un sustrato muy ramificado y impedido estéricamente va a favorecer una eliminación que una sustitución. Del carácter básico del nucleófilo o de la base. Si tengo una base muy voluminosa y muy fuerte, voy a favorecer eliminación de respecto a sustitución. Del disolvente, si yo obtengo solventes con menor polaridad debido a que el estado de transición de una reacción, disculpen, se me corrió la presentación, déjenme. Si yo tengo una base muy un disolvente polar y disminuyo la polaridad, voy a favorecer la sustitución, perdón, la eliminación respecto a la sustitución. ¿Por qué? Porque el estado de transición que conlleva las reacciones de eliminación está menos cargado que el estado de transición que conlleva a las reacciones de este, a mis reacciones de sustitución y la temperatura. La reacción natural, que vamos a ver más adelante, es la sustitución. Esto todo lo vamos a ver. Si yo incremento la temperatura, voy a favorecer la eliminación respecto a la sustitución. Entonces, naturaleza del sustrato en una E2. ¿Qué tipo de haluro alquilo es este? Voy a colocarlo en verde, morado. Este haluro alquilo, este es el grupo saliente. Este haluro alquilo es 1, 2, 3. Es un haluro alquilo terciario. Entonces, un haluro alquilo terciario no reacciona vía CN2, por lo tanto el producto 0%. Y E2 sí reacciona. Entonces, en presencia de una base fuerte, y esto anótenlo cuando vean la grabación los estudiantes que no están aquí o ustedes que están aquí, yo les voy a poner esta conchita de mango.
¿Cuál es la conchita de mango? Les voy a colocar un haluro alquilo terciario con una base muy fuerte y entre las opciones les voy a poner producto de sustitución SN2. Y ustedes como son súper smart y se lo estoy diciendo ahorita, ustedes cuando vean esto no van a escoger el producto de sustitución, van a escoger el producto de eliminación porque los haluros de alquilo terciario con una base fuerte no reaccionan vía SN2, reaccionan vía E2 y no puede ocurrir reacciones E1 con una base fuerte para formar un carbocatión. Entonces, ¿qué me dice? Que el sustratos muy impedidos estéricamente cercanos al centro de reacción incrementan el porcentaje del producto de eliminación. ¿Por qué? Porque prácticamente no existe impedimento estérico en la extracción de un protón o de un hidrógeno. La base frente a la nucleofilicidad. La nucleofilicidad. Bases fuertes y voluminosas, por ejemplo, como el terbutóxido de sodio o el isobutóxido de sodio, una base voluminosa y fuerte, como terbutóxido de sodio, que vendría siendo esto que está aquí. Una base fuerte como terbutóxido de sodio, o isopropóxido de sodio, que vendría siendo esto que está aquí. Este es el isopropóxido de sodio. Sodio o potasio, no importa el contraión, van a incrementar el producto de eliminación. ¿Por qué lo voy a incrementar? Por ejemplo, isopropóxido de potasio. ¿Por qué lo incremento? Porque yo tengo, si es muy voluminosa, se me va a dificultar acercarme al centro de reacción. Vamos a ponerlo aquí con otro color rojo. Disculpen que cambie tanto de color, pero me gusta enfatizar lo que estoy explicando. Entonces, fíjense, el centro de reacción está el carbono alfa. Entonces, esta base voluminosa que ella ataque nucleofílicamente por aquí, en este haluro alquilo secundario, es muy difícil. Entonces, ¿qué va a hacer ella? Tomar un protón. Entonces, fíjense, la reacción de arriba. Si yo tengo solo etanol, el producto de eliminación es apenas 3% y el de sustitución es 97%. Pero si coloco ahorita etóxido de sodio, una base fuerte, el producto de eliminación ahorita se hace el producto mayoritario, 79%, y el producto de sustitución es de 21%. O sea, no necesariamente tengo que convertir el producto de eliminación en el mayoritario, sino incremento el porcentaje del producto de eliminación. Vamos a verlo más adelante. Polaridad del solvente, fíjense. Como se los he dicho, cuando ustedes hacen una reacción de sustitución nucleofílica vía SN2, vamos a verlo aquí, vamos a verlo, esto de la polaridad, vamos a explicarlo bien. Fíjate, cuando yo tengo una reacción de sustitución vía SN2, vamos a hacerlo E1 y E2. Primero voy a hacerlo aquí para que se vea una E1 versus una SN1. Fíjense, ¿qué ocurre? El primer paso determinante de una reacción E1-SN1 siempre es el mismo. La ruptura del enlace carbono-grupo saliente para formar un intermediario carbocatiónico. ¿Cierto? Entonces, el intermediario sería un intermediario carbocatiónico con una hibridación sp2 en una geometría trigonal planal. Entonces, fíjense, vamos a poner aquí 2 y vamos a colocar esto que sea otro hidrógeno aquí H. ¿Qué ocurre? Cuando yo voy a hacer la sustitución, vamos a poner aquí SN1, vamos a poner, nada más quiero dibujar el estado de transición y E1 para explicar bien esto que está acá. Cuando yo voy a hacer la sustitución, por ejemplo, por otro nucleófilo, NU,
que este nucleófilo se puede comportar como base, acá, ¿cómo es ese estado de transición? Ese estado de transición básicamente se está formando un enlace. Ese nucleófilo estará desarrollando una carga, por ejemplo, delta más. El carbono disminuirá su carga delta más. Aquí tendré un metilo. Ay, disculpen, se quedó pegado el mouse. Ajá. ¿Cómo estaría la carga? Esta carga sería de esta manera, este sería el estado de transición. ¿Entre cuántos átomos se está dispersando la carga en una reacción SN1? Entre solo dos átomos. Entonces, la carga es muy grande, solo dos átomos. Entonces, yo necesito un solvente muy polar prótico. Cuando yo hago una E1, que significa que este nucleófilo ahorita va a tomar este protón de aquí, ¿qué está ocurriendo en ese estado de transición? Ahí se va a estar rompiendo el enlace carbono-hidrógeno, ¿verdad? Se va a estar formando un nuevo enlace nucleófilo o base, en este caso hidrógeno, y se va a formar un nuevo enlace carbono-carbono. Fíjense, ¿entre cuántos átomos se está distribuyendo la carga? La carga se está distribuyendo entre tres átomos y se distribuye entre tres átomos, quiere decir que aquí disminuye la carga delta más, que yo si disminuyo la polaridad del solvente voy a favorecer la eliminación o voy a incrementar el producto de eliminación respecto al de sustitución. Entonces, una disminución, y voy a ponerlo aquí, voy a hacerlo lo mismo. Entonces, fíjense, voy a leerlo textualmente. Debido a que la reacción de eliminación E1, el estado de transición conduce a la formación de un carbocatión, se dispersa un mayor número de cargas que una SN2. Entonces, una disminución de la polaridad favorece la reacción de eliminación. Igual ocurre con la E2. Debido a que el estado de transición conduce a la reacción de eliminación dispersa cargas entre 5 átomos respecto a la SN2, que ya lo voy a desarrollar, el estado de transición, ¿qué va a ocurrir? La polaridad, una disminución de la polaridad favorece el producto de eliminación. Entonces, si yo disminuyo la polaridad del solvente, favorezco la eliminación. No quiere decir que sea el mayoritario, sino que sea incrementar el producto de eliminación. Y si aumento la polaridad del solvente, favorezco la sustitución. Me voy a la CN2 y a la E2. Voy a explicarlo bien ahorita qué va a ocurrir. Vamos a cerrar aquí. Y ahorita imagínense que yo tengo un sustrato SN2 versus E2. Fíjense, vamos a hacerlo con un haluro de alquilo primario, ¿ok? CH3. Ajá. Ah, cloruro CH3. Y aquí viene el nucleófilo. Ajá, el estado de transición que conlleva a una reacción vía SN2, ¿qué me dice ese estado de transición? Ese estado de transición me dice que el nucleófilo va a atacar por la cara opuesta, ¿verdad? A este carbono y se va a estar rompiendo el enlace carbono-cloro y se va a estar formando. Entonces, delta más perdón, aquí piense que va a estar ocurriendo en este caso delta más no. Se está formando delta menos aquí, delta menos. ¿Entre cuántos átomos se está dispersando la carga en una reacción de sustitución vía SN2? Entre tres átomos. ¿Ok? Si yo hago ese mismo ejercicio
en una E2. ¿Entre cuántos átomos se dispersa la carga? Bueno, ¿qué va a pasar? Ahorita mi nucleófilo va a tomar, si este es el carbono alfa, este vendría siendo el carbono beta, vamos a poner esto que sea CH2, hidrógeno. ¿Qué va a hacer él? Él va a tomar un protón del carbono beta. Entonces, ¿qué va a estar ocurriendo? ¿Cómo va a ser mi estado de transición? Mi estado de transición va a ser que mi nucleófilo va a estar formando un enlace nucleófilo hidrógeno, se va a estar rompiendo el enlace carbono-hidrógeno. Entonces, ¿qué va a ocurrir? Fíjense, se va a estar formando un nuevo enlace carbono-hidrógeno, perdón, nucleófilo hidrógeno, se rompe un enlace carbono-hidrógeno, se está formando un doble enlace y se está rompiendo un enlace carbono-cloro. No es la manera más bonita de representarlo, pero fíjense, está destruyendo la carga entre uno, 2, 3, 4 y 5 átomos. Entonces, si yo disminuyo la polaridad, voy a favorecer las reacciones de eliminación vía E2. ¿Ven? Entonces, ¿qué va a ocurrir? Fíjense, ahorita yo tengo, ¿qué tipo de reacción ocurre aquí? Hidróxido de sodio, nucleófilo y base fuerte, en etanol. Tipo de sustrato, haluro alquilo terciario. Por lo tanto, el producto de sustitución no es muy favorecido, ¿verdad? Entonces, fíjense, cuando tengo la polaridad, recuérdense algo, química orgánica tiene muchas excepciones. Ahí se han llegado a reportar casos en los que si un haluro alquilo terciario reacciona vía SN2. Pero fíjense, cuando yo incremento, aquí tengo una gran polaridad del solvente. ¿Por qué tengo una gran polaridad del solvente? Porque tengo 60%, ¿verdad? De etanol, 40% de agua. Tengo más agua tengo más etanol que agua, pero tengo 40% de agua. Si yo disminuyo la polaridad del medio, coloco 80% de etanol, que el etanol es menos polar que el agua, estoy disminuyendo la polaridad del medio. ¿Y qué está pasando con el producto de eliminación? A pesar de que no es el mayoritario, él pasa del 16% al 36%. Se está incrementando entonces. Eh, entonces es una reacción de eliminación. Disculpen, estoy comparando SN1, E1, ¿ok? Entonces se está incrementando el producto de eliminación. Ahorita, si coloco una SN2 versus una E2 y tengo 60% de etanol en este producto, en este haluro alquilo secundario, el producto de eliminación es 54%, es mayoritario. Pero si ahorita disminuyó la polaridad, es decir, eliminó el agua del medio y colocó 100% etanol, ¿qué es lo que va a estar ocurriendo? Sencillamente lo que va a estar ocurriendo en ese caso es que el producto de eliminación se va a incrementar se va a incrementar a un 71%. Entonces, de nuevo, disminuir la polaridad del medio va a favorecer el producto de eliminación respecto al de sustitución. No necesariamente tiene que ser el mayoritario, pero lo favorece. Temperatura. Esto, como se lo dije, la sustitución generalmente es la reacción natural. Entonces, aumentar la temperatura favorece la eliminación. Yo necesito temperatura para que ocurra la eliminación. Y disminuir la temperatura favorece la sustitución. Entonces, si estoy comparando este caso, este ejemplo, este SN2, E2, fíjense, haluro alquilo secundario, nucleófilo o base fuerte. A 45 grados centígrados, el producto de eliminación es 53%. Si incremento la temperatura a 100 grados centígrados, el producto de sustitución, de eliminación, perdón, va a ser 100%. Y el producto de sustitución disminuye de un 47 a un 36%. Ahorita en una SN1 y E1 a 25 grados por centígrado en etanol y agua, recuérdense que esto que está aquí, ¿qué significa esto que está aquí? COOH significa que como yo tengo dos nucleófilos, que es el etanol o el agua, el producto de sustitución puede dar o un alcohol
o un éter. Entonces, el producto de sustitución a 25, de eliminación a 25 grados centígrados es 17%, fíjense. No es tan susceptible el incremento de la temperatura de la E1 y la SN1 respecto a la E1, respecto a la E2 y SN2, porque es un proceso concertado. Pero si incremento la temperatura, incremento el porcentaje de eliminación, sin embargo, este producto no vaya a ser el mayoritario. Entonces, estas son unas pautas muy generales. Recuerden que química orgánica es la química de las excepciones, no siempre se da. Pero si yo tengo un haluro de alquílico metílico no sustituido, en agua no va a reaccionar. Pero si tengo unas bases, unos nucleófilos fuertes, va a preferir ir vía SN2. Si tengo un nucleófilo fuerte, perdón, si es un nucleófilo fuerte y base débil, va a ir SN2 seguro. Si es un nucleófilo fuerte y base fuerte, SN2. Y si es un nucleófilo fuerte y muy impedido estéricamente, SN2. ¿Por qué? Porque no está muy... es un grupo metílico. Pero cuando ya me voy para un haluro alquilo terciario, fíjense, ya las reacciones no reaccionan vía SN2, sino me voy vía E2. Entonces, estas son unas pautas muy generales que yo les quise incluir aquí en esta parte de la presentación. De igual manera, recuérdense que vean las presentaciones de nuevo y hay videoclases grabadas. En la pandemia se muestra paso a paso la resolución del ejercicio, no con estos métodos tan avanzados. En esa época no tenía eh, ni equipo tan adecuado, ni tampoco tenía cómo grabar las clases. Y bueno, ya con esto pudiéramos decir que hemos terminado el tema de haluros de alquilo y por consiguiente toda la asignatura teórica de química orgánica 1, ya lo que nos quedaría serían las evaluaciones del quiz que presentaríamos el viernes. Recuérdense que el quiz tiene clave, me tienen que escribir para que yo les dé la clave y al WhatsApp Messenger, al correo, cualquiera de esas alternativas y yo poder validar que ustedes al menos aprobaron una unidad probatoria. De mi parte y de la profesora Beth, a pesar de las dificultades y de todo, para nosotros ha sido un placer poderles dar la asignatura. Vamos a dejar aquí de compartir pantalla. De mi parte, como les estoy diciendo, y de la profesora Beth, para mí ha sido un placer poderles dar la asignatura de química orgánica. Espero que en verdad disculpen, estoy aquí en la facultad, disculpen si es algo novedoso que ustedes tal vez no... Ya, ¿dónde estoy? Déjenme ponerme aquí. Eh, Es algo que yo sé que es un poco novedoso, sé que no estaban acostumbrados a ver como tal este tipo de materias de esta manera. Espero que les haya sido de su agrado. Eh, Me ha gustado grabar la clase, no sé, después les preguntaré que ustedes me den su opinión, si la misma ha sido adecuada o no ha sido adecuado. Y bueno, por mí solo queda despedirme y bueno, cualquier duda que tengan, no olviden preguntarme, estoy a su disposición, siempre he estado tratando de atenderle todas las consultas, todas las dudas en la medida de las posibilidades. Y bueno, tienen las clases, cualquier duda que tengan, no duden en consultarme. No sé si tienen alguna duda al respecto. Este, Como tal, por ahorita lo que voy a hacer es déjenme detener la grabación y damos por culminada lo que es la parte de la teoría, todo el tema del